Buenos días a todos mis compañeros del cuarto año, sección B de Contaduría Pública, a mi profesor Jesús Abel Sequeda de la materia Tributación 1. Mi nombre es Keila Guerrero y en esta oportunidad les voy a exponer sobre el tema del ingreso bruto global y del decreto 1808 en materia de retención. Empezando por el ingreso bruto global, la ley del impuesto sobre la renta en los artículos 15 y 16 busca determinar cuál es el ingreso total del contribuyente. Nosotros estamos bastante familiarizados a esto. ¿Por qué? Porque la ley lo que indica es que a los ingresos se les va a restar los costos y las deducciones para obtener la renta neta y a esta aplicarle el impuesto sobre la renta correspondiente. Para darlo con un ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que se dedica a la compra y venta de materiales y la misma realiza una venta. Por supuesto que antes de realizar esta venta, la empresa tuvo que haber incurrido en ciertos costos y en ciertos gastos. Por ejemplo, el costo de la mercancía y pagos de servicios, pagos de sueldos, pagos de alquileres. Entonces, ¿qué se hace? Al monto de la venta le vamos a restar los costos y allí vamos a obtener algo llamado renta bruta y a esta renta bruta le vamos a restar los gastos, con lo cual vamos a obtener lo llamado renta neta, que es lo que la ley busca para que a esta se le pueda aplicar ya sea la tarifa 1, 2 o 3, de acuerdo al tipo de persona que sea, y al porcentaje de retención que le corresponda. También nos indica cómo está constituido el ingreso bruto global. Entonces ahí nos nombra, nos dice cualquier ingreso por ventas de bienes y servicios, ingresos por arrendamientos o alquileres, los montos recibidos en razón de sueldos y salarios, los montos recibidos a los profesionales no mercantiles, los montos recibidos por plusvalías y cualquier otro ingreso, sea regular o accidental, ingresa en lo que o cuenta en lo que son los ingresos brutos globales del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no quiere dejar nada por fuera, que cualquier enriquecimiento que tenga el contribuyente puede contar para hacer un ingreso bruto global. Asimismo, nos habla de la exportación de bienes. ¿Qué sucede? Cuando la mercancía sale del país, ya es muy complicado hacerle seguimiento, saber si se vendió o no, o si existe todavía o no. Entonces, para la administración tributaria, una exportación cuenta como una venta efectuada. Entonces, no interesa qué tipo de producto sea y tampoco importa si se vendió o no en el extranjero. Para la empresa exportadora, una vez que realice la exportación, ya cuenta como parte de sus ingresos brutos. Pues como les decía, lo toman como una venta ya efectuada. Luego tenemos los gastos de representación. ¿Qué son los gastos de representación? Aquellos que realizan normalmente personas de altos rangos en las empresas, como los directores, ejecutivos, gerentes, que realizan gastos de comida o de entretenimiento por cuenta de la movilización de los negocios de la empresa. Estos mismos, por supuesto que deben ser normales y necesarios.
y aparte deben estar soportados individualmente con comprobantes o facturas. Estos gastos de representación deben ser restados de los ingresos de aquella persona que realizó el gasto. Es decir, si el gerente tuvo un gasto de representación, él podrá restar de sus ingresos brutos globales este gasto que realizó por cuenta de la empresa. Luego tenemos la venta de los inmuebles a plazo. Puede pasar que se realice una venta de algún edificio, de alguna casa, etc., y que la misma no sea pagada al momento o en un solo pago. Puede suceder que la misma esté en cuotas y que estas cuotas justamente no coincidan con un solo ejercicio gravable. Entonces, ¿qué dicta la ley? Que solamente gravará el impuesto sobre la renta por la porción que se recibió en el ejercicio corriente. Luego tenemos los viáticos. Con los viáticos pasa algo igual a lo que son los gastos de representación, pues son gastos que tienen los empleados por tema de transporte, de trabajo, y los mismos deben ser restados de los ingresos de los empleados, pues estos no forman parte del sueldo. Obviamente, como dice la ley, tienen que ser gastos normales y necesarios, deben ser para la representación o para el llegar a la empresa, es decir, no puede ser de forma personal un viático, y también debe haber algún comprobante que dé fe que el viaje se realizó y el soporte individual como la factura. Y luego nos habla de la fusión de las empresas. También puede suceder que, por ejemplo, tengamos a la empresa A, a la empresa B que se quieren convertir en la empresa C. La ley dice que por encima de la fusión deben permanecer los beneficios y las obligaciones tributarias. Quiere decir que aunque la empresa A y B ahora son la empresa C, no es que por eso ya no tiene ni más obligaciones ni más beneficios. Los mismos se traspasan a esta nueva empresa que debe seguir respondiendo por los deberes o las obligaciones que tenga. Luego tenemos el decreto 1808, que es el reglamento parcial de la ley del impuesto sobre la renta en materia de retención. Es una ley de 1997, con lo cual ya tiene un par de años, y a grandes rasgos da la obligación a todos los contribuyentes a la retención del impuesto sobre la renta. En la exposición anterior vimos que todos los tipos de contribuyentes que existen tienen esta obligación. Acá lo ratifica. Y la ley se divide como para dos tipos de personas, los asalariados y los no asalariados. Entonces, en su primera parte indica que todos los contribuyentes tienen la obligación de la retención del impuesto sobre la renta al momento del pago o del abono en cuenta del empleado, y también tienen la obligación del pago en tiempo y forma al Fisco Nacional. También hay que recordar que de ahí no va a estar incluido los gastos de representación, los viáticos y las primas de vivienda. ¿A quiénes se les retiene el impuesto sobre la renta? Se les va a retener el impuesto sobre la renta, según este decreto, a las personas que ganan
de 1.000 unidades tributarias en adelante. Para hacerlo un poco más visual, actualmente en Venezuela la unidad tributaria tiene un valor de 0,02 bolívares digitales. Entonces, esos 0,02 bolívares digitales, si los multiplicamos por las 1.000 unidades tributarias que debe ganar una persona durante un año para el impuesto sobre la renta, da 20 bolívares. Quiere decir que cualquier persona que gane más de 20 bolívares al año está en la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Y como para que quede un poco más claro, acá en Venezuela actualmente el sueldo es de 7 bolívares y si estos 7 bolívares los multiplicamos por los 12 meses que trae un año, da 84 bolívares. ¿A qué vamos con esto? Que el que menos gana actualmente en Venezuela está de todas formas inmerso en el pago del impuesto sobre la renta. Luego nos habla de las personas naturales, residentes y no residentes que generan algún ingreso en el país. Al hablar de las personas naturales en esta primera parte, estamos hablando de la tarifa número 1, que está en el artículo 50. Y luego nos habla de las personas naturales no residentes que generan algún tipo de ingreso en el país. A estas personas que vienen ocasionalmente, que pudiese ser un médico que es contratado para hacer algún tipo de cirugía y se va, o algún ingeniero que hace algo en específico y ya no está más, algún cantante, alguna empresa de entretenimiento que dé un show, es decir, algo que se hace en específico y se van. A esas personas tienen la obligación, si son personas naturales, de retenerles el 34% de lo pagado o abonado en cuenta, no importa cuál sea el monto de lo que se va a pagar, ya que si la empresa no lo hace, va a tener que responder solidariamente por este impuesto. Luego nos habla del formato AREI, que es el formato que da la ley para que los empleadores le entreguen a los empleados y en estos ellos puedan calcular el porcentaje de retención del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se hace? En este formato el empleado va a colocar cuáles son todos sus ingresos fijos y sus ingresos variables, es decir, el empleado puede tener 1, 2, 3 o 4 trabajos y ahí va a tener que especificar el nombre de las empresas y los montos recibidos por cada una de ellas. O si trabaja en un solo lugar, bueno, ese solo lugar. También tendrá que poner cuáles son sus gastos, sus deducciones. Puede ser que tenga a su esposa por licencia de maternidad, puede ser que tenga niños en edad escolarizada y pague alguna cuota por el colegio. Asimismo, tiene que colocar sus cargas familiares, que son la esposa e hijos menores de 21 años que estén estudiando o chicos con condiciones especiales. Aquí cabe resaltar que aunque una familia tenga 1, 2 o la cantidad de hijos que sean, los niños no deben estar en el ingreso de la mamá y en el ingreso del papá como cargas familiares. O lo coloca uno o lo coloca el otro, pero no pueden estar en ambos porque ya estarían
incurriendo un ilícito. Bueno, entonces, colocando todos sus ingresos y todas sus deducciones, ahí se va a obtener, de acuerdo al formato, un porcentaje de retención del impuesto sobre la renta. Este mismo va a variar cada vez que varíe el sueldo, ya sea por tema del Ejecutivo Nacional o por temas de que la empresa decidió aumentar el sueldo. Entonces, cada vez que se cambie el sueldo, hay que volver a hacer un nuevo formato de ARI. Y por supuesto que los porcentajes de retención pueden variar de empleado a empleado de acuerdo a las deducciones que cada uno tenga. Después nos habla de otras remuneraciones. Hasta aquí tocamos el tema de los asalariados, pero después están los no asalariados, que pueden ser las personas que reciben honorarios profesionales no mercantiles. Pueden ser médicos, arquitectos, abogados, ingenieros. Bueno, todos ellos son personas naturales y si son residentes en el país, se les va a retener el 3% por cuenta del impuesto sobre la renta. Y luego, si son personas jurídicas residentes en el país, se les va a retener el 5% por cuenta del impuesto. Luego, también la ley nos indica otros agentes de retención. Nos indica, por ejemplo, los hipódromos, las agencias de lotería o cualquier establecimiento similar. Y si recuerdan, anteriormente les dije que puede ser un ingreso bruto global, los ingresos sean de manera regular o accidental. Entonces, por ejemplo, si una persona se ganó la lotería, eso es un ingreso accidental, un ingreso fortuito. Quiere decir que esta lotería, que es un agente de retención, está obligada a retenerle a ese ganador el impuesto sobre la renta. Es decir, nombra a nuevos agentes. También nombra a las clínicas, a los laboratorios médicos, a los bufetes y también hace hincapié que cada vez que se hace una retención del impuesto sobre la renta, la empresa tiene la obligación de darle al contribuyente un comprobante de lo que se le retuvo. La bibliografía para esta exposición fue la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Decreto 1808 en materia de retención, las clases virtuales y presenciales de la materia Tributación 1. Espero que haya sido de su entendimiento, que les haya gustado y muchas gracias a todos por su atención.